La Iglesia nos invita a meditar en el texto de Marcos 1, 21 al 28, en este martes de la primera semana del tiempo ordinario. El texto dice así: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte, salió. Y todos se preguntaron estupefactos: ¿Y qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Después de que Jesús invitó a algunos de sus amigos a seguirlo, Marcos nos describe cómo era un día sábado en la vida de Jesús. En el relato de hoy, Marcos nos invita a meditar en las dos principales actividades a las cuales les dedicaba la mañana del sábado. Y estas dos actividades fueron: primero, la enseñanza. Jesús enseñaba acerca del reinado de Dios, y los exorcismos, a fin de liberar a la gente de las cadenas del mal. En esta ocasión Jesús pasa el sábado en el pueblito de Cafarnaúm. Recuerden que el sábado es el día religioso del pueblo de Israel. Ese día no se trabaja, no se realiza ninguna actividad que no sea alabar a Dios. Y el relato nos dice que Jesús pasó toda la mañana en la sinagoga. En la sinagoga, el centro era la lectura y explicación de las Escrituras, es decir, de nuestro Antiguo Testamento. Y el pueblo entero acudía allí para aprender y compartir. Lo primero que Marcos quiere que sepamos es que Jesús enseñaba. Esa fue su principal tarea. Y su lugar preferido para hacerlo era la sinagoga, porque todos los sábados en la sinagoga se encontraba con todo el pueblo. Y así es como empieza el relato de hoy. Cuando llegó el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar a la gente. Sabemos por Lucas que era costumbre de Jesús leer y comentar la palabra. Probablemente era uno de los pocos en el pueblo que sabía leer, pues en ese tiempo la mayoría de la gente era analfabeta. Pero además, Jesús conocía muy bien la ley de Moisés y los demás escritos judíos. Los había estudiado y sin duda los había orado y meditado en profundidad. Y en ellos había ido descubriendo los deseos e intenciones que el Padre tiene para nosotros. Y en la sinagoga el pueblo escuchaba con atención las explicaciones y enseñanzas de Jesús, y al terminar, Marcos nos dice que todos quedaban asombrados de su doctrina. Jesús debió explicar las Escrituras con un sentido nuevo, deslumbrante, extraordinario, y de manera muy pedagógica, con palabras y ejemplos aplicados a la vida real. Jesús los hace entender que lo que nos propone la Escritura no es una carga que hay que cumplir, sino un modo de relacionarse con Dios y de vivir que nos lleva a la vida. Jesús los debe haber llevado a descubrir esa lógica interna que tiene la Escritura, que se nos revela cuando entendemos que se trata de la palabra de un Dios que nos quiere sin medida y que solo busca y desea nuestro bien. Pero además, el texto dice que les enseñaba como quien tiene autoridad. Y uno tiene autoridad cuando es consecuente, es decir, cuando practica lo que dice y vive lo que enseña. Y los del pueblo de Cafarnaúm conocían bastante bien a Jesús. Lo habían visto actuar y comportarse. Habían visto su modo de proceder. Como saben, era un pueblito muy pequeñito de 6 cuadras cuadradas y era fácil conocerlo. Y ahora, al escucharlo enseñar, reconocen su consecuencia. Reconocen que enseña con autoridad. Más aún afirman que no enseña como los escribas, como los maestros de la ley, pues ellos también estudiaban las Escrituras y se especializaban en su interpretación. Más aún, probablemente se sabían la Biblia de memoria. Pero esto no sirve para nada si no se vive lo que se predica.
Y parece que así eran los escribas. Decían y enseñaban una cosa, y hacían y vivían de otra manera. Pero el pueblo se da cuenta de esto y no les hacen caso. Y lo segundo es que Marcos quiere que sepamos que Jesús exorcizaba. Exorcizar es liberar a la gente del mal, es derrotar al enemigo que nos engaña y nos atrapa. Y dice Marcos que había precisamente un hombre poseído por un espíritu inmundo. En ese momento se presentó la ocasión para que Jesús ponga en práctica lo que estaba enseñando. Una ocasión inigualable para demostrar que el bien siempre vence al mal. Para enseñarnos que aunque el mal aparezca fuerte, atractivo y poderoso, si queremos ganar, siempre hay que elegir el bien. Se trató de un hombre con un espíritu inmundo, dice el texto, es decir, alguien envuelto en el mal. Un hombre totalmente atado y poseído por el pecado. Describe a uno de esos señores del mundo que están convencidos que si uno camina por la senda del mal, aprovechando y abusando de los demás, ganará el mundo y lo podrá todo. Bueno, pues dice el texto que este hombre se puso a gritar. El mal siempre grita, desafía, amenaza, ladra para amilanarnos, para parecer fuerte. Por eso, quienes viven en el mal son prepotentes. Creen que con su modo de vida abusivo, desafiante, gritón y violento, lo pueden lograr todo. En realidad, si se fijan, toda la escena está llena de violencia, pues es la violencia del mal. Y lo primero que hace el mal es gritar contra Jesús porque se opone a su forma de vida. El mal siempre busca descalificar a Dios, desafiar al bien y se le enfrenta. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Por qué te nos opones? ¿Por qué te opones al mal? Marcos aquí usa el plural para señalar la fuerza y la extensión del mal. Con sus gritos busca aparentar una superioridad. El que está sumergido en el mal no entiende que es posible vivir con otra escala de valores, en donde prime el respeto y el derecho del otro. No llega a comprender que otros puedan vivir de otra manera, pues el ladrón cree que todos los demás son como él, ladrones. Y el mal le dice a Jesús, ¿has venido a destruirnos? Precisamente esto es lo que va a hacer Jesús. Pero no con la violencia, sino siendo luz, iluminando, hablando con la verdad y practicando la justicia. El mal no quiere que haya luz. A las tinieblas no les gusta la luz, pues la luz desaparece a las tinieblas. Pero además el mal reconoce a Jesús. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. El mal sabe que Jesús viene de Dios y lo llama el Santo de Dios. Sabe que Dios es mucho más que él y que siempre lo ganará. Pero Jesús no solo nos enseña que hay que oponernos al mal, sino que hay que enfrentarlo. Y el texto nos dice que Jesús se enfrentó al mal, lo increpó, dice. Y entonces le dijo, cállate y sal de él. Toda la palabrería y los engaños del mal se silencian ante Dios. Ante Dios, al mal no le sirven sus gritos. Queda en evidencia lo que verdaderamente es. Y Jesús le dio una orden que el mal tiene que obedecer. Es un exorcismo que lo obliga a irse. Es importante indicar que Jesús distingue al pecado del pecador. Distingue al hombre del mal que lo posee. Y nos enseña que Dios siempre elige al hombre porque lo quiere y va a buscar recuperarlo perdonando su pecado. Pero Marcos nos dice que el mal se resiste con violencia. No va a querer irse, no va a querer perder. Y dice el texto, agitándolo violentamente. Va a usar toda artimaña, mentiras y malas artes para seguir gozando de sus privilegios. Pero finalmente es vencido. Y dio un fuerte grito y salió de él. El mal nunca puede contra el bien. Y entonces, dice el texto, todos quedaron pasmados, boquiabiertos, asombrados. Todos en la sinagoga habían sido testigos, en vivo y en directo, de cómo el mal no puede contra el bien. Y se preguntaban unos a otros, ¿y qué es esto? ¿Cómo es posible? Ellos no lo pueden creer. Es un desconcierto general
y en su desconcierto se preguntan acerca de lo sucedido. Tal vez pensaban que el mal no podía ser derrotado, pero Dios siempre lo hace. Y ellos mismos dicen que es una doctrina nueva expuesta con autoridad. Y en efecto se trata de una doctrina nueva, en donde Jesús nos enseña que si hacemos que Dios sea el Señor de nuestras vidas, siempre venceremos al mal. Y Marcos resume lo que Jesús hizo. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Jesús fue tan íntegro, tan intachable, tan consecuente que el mal no pudo con él y se sometió. Y muy pronto, dice el texto, su fama se extendió por todas partes. El resultado fue que Jesús se hizo famoso, conocido, connotado, con una fama que nunca buscó y que nunca quiso, pues todo lo que hizo fue hacer la voluntad de su Padre. A manera de conclusión y a semejanza de Jesús, deberíamos preguntarnos, ¿y nosotros qué podemos hacer? Bueno, primero, considerar la necesidad de dar a conocer el mensaje de Jesús. Y a diferencia de lo que hacen muchos diarios anunciadores de catástrofes, habría que anunciar la buena noticia del triunfo del bien sobre el mal. Es un deber nuestro. Y segundo, considerar la urgencia de oponernos claramente al mal en todas sus formas, sabiendo que mientras más consecuentes seamos, con más facilidad ganaremos. Pidámosle a Jesús que nos dé su gracia para conocerlo más, para más amarlo y seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.